Feliu, que en este derbi del Baix Llobregat, desde dentro del campo has marcado el segundo tanto para el Sant Feliu. ¿Cómo has vivido el partido desde la banda derecha? Bueno, la verdad que ha sido un partido difícil de conseguir los 3 puntos. Sabíamos que era un rival fuerte de la categoría, que iba a ser muy difícil conseguir los 3 puntos. Pero bueno, sabemos que en nuestro campo los tenemos que hacer fuertes, que tenemos que conseguir todos los puntos posibles y que veníamos de hacer un partido la semana pasada, que un partido no te salen nada las cosas y bueno, teníamos que conseguir la victoria sí o sí. El Sant Feliu, que iba séptimo ahora, después de esta victoria, ¿crees que podéis estar ahí arriba esta temporada? Bueno, sí, ¿por qué no? Nosotros queremos conseguir puntos y partido a partido y bueno, final de temporada ya se verá dónde conseguimos estar. Sí. La sensación de fuera es que la habéis dado un baño. No sé si vosotros dentro os lo habéis sentido, que creo que sí. Bueno, yo creo que tampoco baño. Un baño no, 2 baños. Bueno, mi sensación dentro del campo no ha sido la misma. Sobre todo la segunda parte sí que es verdad que nos hemos metido atrás y bueno, con 2-0. Con 2-0, sí. Con 2-0 y la verdad que ellos han empezado a tener el balón y a colgar balones y a hacernos más daño. Pero la primera parte yo creo que bueno, hemos tenido el balón, hemos circulado bien, hemos llegado bien y el contraataque salíamos muy bien. Yo he preguntado a tu entrenador que cómo lo hacéis para mantener ese ritmo durante todo el partido. Dice que eso es ilusión, que eso es trabajo, que eso es ganas, porque eso es imposible de repetir cada partido, claro. Bueno, sí, la verdad que es un poco difícil, pero como bien dice el míster, ilusión, trabajo, confianza en el compañero y desde el minuto 1 hasta el minuto 95 que pita el árbitro a dar el máximo. Muchas gracias, señor. Felicitar a Sant Feliu porque ha sido mejor, han tenido más actitud, han ido más, han tenido más ilusión, entonces se resume rápido el partido, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, nos han anulado 2 goles en 10 minutos, es que aún no sé por qué, uno me parece que fuera de juego y el otro es que aún no sé el por qué la han anulado. Pero bueno, después hemos cometido un error individual, nos ha costado el 1-0, nos hemos descentrado. No hemos estado bien, la primera parte no hemos estado bien ni con balón ni sin balón, y la segunda, pues bueno, más con corazón que con cabeza, balones largos y tirar para arriba y bueno, los hemos metido ahí, pero no ha sido para nada un buen partido, por lo contrario. ¿El arbitraje crees que ha sido determinante en el resultado? No, para nada. El resultado es el que es y el Sant Feliu se merece porque ha sido mejor que nosotros, te digo, la primera parte hemos estado horrorosos, la segunda, pues bueno, orden mía, he dicho todo arriba, porque como no dábamos 3 pases seguidos, balón arriba, hemos puesto 4 delanteros y bueno, los hemos metido en su área, pero más con corazón que con cabeza. Bueno, hoy tercera derrota en la temporada, ¿cómo va a afectar el perder este derbi del Baix Llobregat al Almería? Pues bueno, nos va a afectar porque es un sitio donde teníamos pensado puntuar cuando menos y de la forma que hemos perdido, pues creo que tenemos que hacer una reflexión importante a nivel de plantilla. Después de hoy haber ganado el Sant Feliu, ¿crees que podrá estar el Sant Feliu esta temporada ahí arriba? Bueno, el objetivo del Sant Feliu, si no me equivoco, es salvarse. Todo lo que haga a partir de ahí pues será muy bueno para ellos. Es lógico pensar que si tienen una trayectoria como la que están mostrando, pues se salvarán sin problemas. Pero bueno, yo generalmente suelo mirar hacia mi propio equipo y creo que hemos de cambiar ciertas cosas porque si no, a las primeras de cambio en un playoff nos van a eliminar fácilmente. El playoff hay que llegar al playoff y yo no sé si vais a llegar al playoff. Sí, por eso precisamente te lo digo, porque haciendo las cosas como las estamos haciendo, esta irregularidad hace que si bien creamos que entraremos en el playoff, creo que no podemos ir ahora mismo a un playoff a competir con estos regalos que estamos dando, porque eso pues, nos costaría francamente la alineación. El proyecto del club y el proyecto del equipo es quedar campeón y creo que el club lo tiene muy claro. Creo que la plantilla pues tenemos que reflexionar sobre estos hechos porque no creo que sea de... Puedes llegar a perder ciertos partidos, pero ya el problema es que se está recibiendo demasiados goles
y no podemos mostrar esta irregularidad. Creo que tenemos que ser un bloque bastante más fuerte. Cuando un equipo dispara en el minuto 87 por primera vez, eso significa que Sí, es lo que te estoy diciendo. No podemos hacer el otro día contra el Vilassar un excelente partido, creo yo, y hoy venir a San Feliu y pasar del 8 al 2,5. No podemos hacer eso. Y yo creo que hago autocrítica en cuanto al equipo y creo que debemos de hacer una reflexión profunda porque es que así no pueden ser las cosas. Y la última por mi parte, te he visto, tú que eres un hombre comedido y sí, absolutamente correcto, pero muy comunicativo con el árbitro. ¿Por qué? No, creo que le he hecho una observación al descanso nada más sobre el descuento y no, el árbitro creo que tiene una correcta actuación. Creo que es más, a veces vas perdiendo y bueno, estás un poco más caliente de la cuenta, pero no, el árbitro ha hecho su labor y lógicamente cuando vas perdiendo siempre crees que el árbitro lo está haciendo mal para ti. Ya somos mayores, ya sabemos cómo funciona esto.